El justo florecerá como la palmera. Y estamos en Salmo 92 del 12 al 15. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, que sea el Señor guiándonos, ¿verdad?, a través de su palabra, que nos hable a cada vida, a cada corazón, que sea Él tomando control de todo lo que vamos a decir en este momento, que no sea mi persona, sino que Él, hablando por medio de mis labios, mi Rey precioso. Nos sometemos a su voluntad, sea usted, mi Rey, el que se glorifique en todo. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Mire qué palabra más preciosa. Dice que el justo florecerá como la palmera. ¿A qué se refiere este salmo? Este es un salmo muy importante para los judíos, ya que con su oración dice que marcan el inicio de su día de reposo, o sea, el Shabbat. De hecho, en el Shabbat lo cantan 3 veces en el día, ¿verdad? Este salmo, porque se ha convertido como uno de los más recitados, dice, dentro de esa religión. Es un himno de acción de gracias, porque el salmista ha visto a Dios derrotar a los enemigos y proteger y bendecir a sus siervos con una vida próspera y larga. Mire qué precioso. Es un salmo en el cual nos va a dejar mucha enseñanza, ¿verdad? Dice que el justo florecerá como la palmera. Y vamos a ver, ¿quién es el justo? El justo es aquel que vive según la ley de Dios. Y nosotros nos deberíamos de preguntar, cada uno, ¿yo vivo según la ley de Dios? ¿O hago las cosas a mi manera? Porque muchas veces yo hago las cosas como bien me parece a mí, ¿verdad? No como le debería de yo pedir que sea bajo la voluntad de lo que Dios quiere. Y podríamos decir, pero hermana, yo a veces le pregunto al Señor que si tal decisión que yo tomo está dentro de su voluntad y el Señor no me contesta. El sábado oí a una hermana predicando porque fuimos a un convivio de celebración de Día de las Madres. Y entonces ella hablaba de que dice que nosotros hay veces, digamos, en el día vamos a orar, pero dice, yo he tratado de acostumbrarme a poner hasta un reloj, dice, donde me marque el tiempo que yo me pongo a orar, porque hay veces, dice, uno ora rápidamente, prontamente, 5, 10, 15 minutos y se acabó, dice. Entonces, ¿cómo espera que Dios le hable en esa rapidez que uno a veces va en la carrera? Vea, ay, algunas veces hasta decimos, se me olvidó orar, ¿verdad? Y salí, ay, ya lo voy a hacer en el camino. Lo va haciendo en el bus o en el carro, etcétera, ¿verdad? Pero para que el Señor nos hable tenemos que dedicar tiempo a hablar con Él, porque es parte de una comunicación con el hacedor de todo. Entonces dice que ese justo es el que vive según la ley. En el Salmo 34 dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Miren qué precioso. Dice que sus ojos están sobre los justos, o sea, sobre aquellos que hacen la voluntad de Él. La voluntad de Él está definida en la palabra de Dios, amados. En la Biblia, pues, nos dice cómo debemos de actuar, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de tomar decisiones, ¿verdad? En todo nos habla. Lo que pasa es que como no escudriñamos a veces muy a profundidad nuestra Biblia, tomamos decisiones por sí mismos. Entonces dice que si él considera que una persona es justa, dice que sus ojos
están sobre esos justos y atentos sus oídos, dice, o sea que le va a prestar atención a su oración, a su súplica, a lo que usted le está clamando, le está pidiendo. Cada uno tenemos peticiones especiales, ¿verdad? Pero el Señor está con sus ojos puestos sobre aquellos que son justos. Vuelvo a repetir, justo es aquel que vive según la ley, según su palabra. Entonces dice, están atentos sus oídos al clamor de ellos. Y justo se traduce como rectos también. Nada curvo, amados. Es recto. Cuando Dios está hablando de los rectos, son aquellos que obedecen. Son aquellos que obedecemos a su palabra. Que actuamos conforme a lo que Él le agrada. Entonces nosotros debemos de pensar, ¿verdaderamente estoy actuando bajo la palabra de Dios? ¿Mis decisiones están siendo guiadas sobre lo que le agrada a Él? Si usted va sobre esa senda, cuente que el Señor va a inclinar ese oído para que cuando usted clame, cuando usted suplique, Él está atento a ese clamor. Dice el Salmo 32:11, que también dice, son personas que buscan vivir de acuerdo con lo que Dios establece en su ley como modelo de conducta. Hablando de justos, ¿verdad? Personas que buscan vivir de acuerdo con lo que Dios establece en su ley. Usted y yo tomamos la decisión de vivir de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Es un modelo de conducta la palabra de Dios para usted dirigirse día a día. Porque me decía una persona, alguien me estaba predicando, me dijo ella, pero yo sé que él no tiene buen testimonio. Entonces, yo le estaba oyendo, pero en mis adentros estaba pensando, me está predicando, pero yo que conozco parte de sus acciones, no me predica con el testimonio. Es de ir a la par su testimonio con lo que nosotros hablamos. Cuando ella me estaba diciendo eso, a mí me vino a mi mente, Dios, actúo conforme a lo que Dios establece en su palabra. ¿Es eso su modelo de conducta? Su modelo de conducta suya y la mía diariamente. Usted y yo solitos nos contestemos, ¿verdad? Y en función de eso, pues nosotros debemos de decir, hay algunas cosas que no las estoy haciendo conforme a lo que le agrada a Dios. Debo de cambiarlas, porque debemos de ser un modelo de conducta. Usted y yo vamos a hablar de que somos cristianos porque damos testimonio de ello con nuestro modelo de conducta. Entonces, mire, leyendo nuevamente el primer versículo, que era el 12, dice, el justo florecerá como la palmera. Dice que eso de florecer como la palmera, dice que una palmera, sus raíces pueden alcanzar hasta 20 metros de profundidad. Y una palmera puede vivir de 15 a 25 años. Entonces, en la Biblia encontramos que el hecho de hablar de la palmera es como una recreación de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Nosotros nos recreamos, florecemos verdaderamente como ese ejemplo de la palmera, ¿verdad? Tenemos raíces fuertes, afirmadas en la palabra de Dios, en lo que Él nos manda a través de su palabra. Estamos afirmados con raíces bien
puestas, o sea que no nos va a botar ningún viento, ¿verdad? Porque la palmera, cuando vienen las tempestades, se hace flexible y se dobla y vuelve a regresar a su mismo pedazo. Cuando llega la situación, la tempestad, el problema, entonces, ¿cómo voy a tomar yo ese problema? Y ahorita que estoy hablando de eso, quiero testificar algo. Esta semana que acaba de pasar, pasamos como familia una tribulación. Y la situación llegó así de repente. O sea, usted cuando llega a una prueba o una dificultad no la está esperando. Pero nos debemos de fortalecer como la palmera todos los días. Entonces llegó la prueba. Mi yerno, para mí pues es una persona que está joven, tiene sus niños pequeños, ¿verdad? Empezó día lunes, se desvaneció, cayó sobre su plato de comida. En la noche le volvió a dar otro episodio de eso. Entonces mi hija al día siguiente, ese día le dijo, no, tenemos que ir al médico, y como los hombres no mucho les gusta ir al médico, ¿verdad? Y lo traigo también para que reflexionemos, hermanos, que si algo nos pasa, acudamos, ¿verdad? A consultar. Entonces viene y él, no, si yo me siento bien, decía, yo me siento bien. Entonces, pero mi hija le dijo, no, mañana vamos a ir al médico. Entonces fueron al médico, le empezaron a hacer chequeo. Primero que la cabeza podría ser problemas de neuronas o un derrame o qué sé yo. Y empezaron a hacer las evaluaciones, ¿verdad? Y nada, entonces descartaron que podía ser de la cabeza. No es de la cabeza, dijeron, ¿verdad? Bueno, le vamos a chequear el corazón. Y él decía, pero si a mí no me duele el corazón, ¿verdad? Y entonces viene y ya lo llevan a hacerse un examen, ¿verdad? Le ponen un aparato que se llama Holter y le empiezan a medir con ese aparato todas las pulsaciones del corazón, cómo está su ritmo cardíaco, cómo trabaja el corazón, etcétera. Entonces ese es un aparato que lo ponen un día, pasa 24 horas y hasta el día siguiente lo quitan. Entonces pasó todo el día, la noche, llegó el día siguiente, ya tuvieron que ir a quitarle el aparato, ¿verdad? Y bueno, el doctor cuando le quita el aparato le dice, mire, le dice, quisiera decirle que debería de irse al Seguro Social, le dijo, de emergencia. ¿Y por qué? Le dice él, ¿verdad? Porque usted necesita un marcapaso, su corazón está con problemas, le dijo, ¿verdad? Y entonces se desconecta. No puede ser si yo no siento nada, le dijo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero yo eso le digo, le dije, ¿verdad? Porque si no, hay que ponerle de emergencia un marcapaso. Entonces, bueno, ya salieron de la clínica y entonces mi hija me llamó, pero yo estaba ocupada en otras cosas, ¿verdad? Y entonces ya hasta en la noche hablo con ella, ¿verdad? Pero a todo esto, en el trayecto que iban de donde el médico para la casa, en el carro se volvió a desvanecer. Y se queda, eran episodios de quedarse como muertecito, ¿verdad? Segundos, 2, 3 segundos. Entonces viene y le dice mi hija, ya se afligieron, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya cuando hablaron en la noche conmigo, le digo yo, no, le dije, vamos a ir a donde un especialista, un médico que es especialista en el corazón, pero, o sea, es una persona como bien reconocida en esa área, ¿verdad? En su parte profesional. Entonces, pero ese médico para que usted lo reciba, pasan como 2 o 3 meses para que le dé una consulta, porque siempre está como bien ocupado. Entonces me dieron una clave de que lo lleváramos al hospital diagnóstico y que allí pidiéramos que él lo atendiera. Y solo así apareció. Bueno, llegó el hombrecito y entonces el médico ya lo revisó, le dio los exámenes y nosotros no dijimos nada, ¿verdad? Solo queremos una opinión, doctor. Entonces ya. Bueno, le dijo, usted es candidato a marcapaso.
Y usted, si usted quiere, se le pone este día. Si no, pues ahí toma la decisión. Puede ser que le den otros episodios, porque mire, le dio un episodio cuando usted andaba con el aparato, le dijo. Y fue ya casi de 3 segundos, le dijo. Pero yo no sentí nada, le dice él, ¿verdad? Y entonces, bueno, pero sí le dio, le dijo. Entonces, le están dando muy seguido, le dijo. Entonces, su corazón se está desconectando, ¿verdad? Entonces, esa enfermedad se llama nodo sinusal. Entonces él le dijo, ¿cómo? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se come? ¿Verdad? Entonces, bueno, la cuestión es que allí a tomar la decisión. Amados, llega la prueba, mi hija y él se pusieron tristes, porque él, de ser una persona que está prácticamente mediana edad, no pensó nunca jamás que su corazón le fuera a fallar, ¿verdad? Y entonces, yo no siento nada, doctor, yo no sé, sí, eso no lo va a sentir, le decía. Así se puede quedar, le puede dar un infarto, pero usted toma la decisión. Total que tomaron la decisión de operarse ese mismo día, ¿verdad? Le hicieron la operación, ya le pusieron el aparato. Entonces, por eso yo testifico, dándole gracias al Señor, porque Él viaja mucho, sale fuera de San Salvador. Imagínese, él solito le hubiera agarrado un episodio de esos en la calle y no, ¿quién lo auxilia en la calle, verdad? Y entonces y puede tener un accidente, etcétera, ¿verdad? Ya le pusieron el aparato, ¿verdad? Ya salió del hospital, ya está en proceso de esperar terminar su recuperación para volver a incorporarse a su trabajo. Pero él en su mente y mi hija también todavía no asimilan, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Bueno, es bajo la voluntad de Dios, amado, ¿verdad? Entonces, pero mire, lo que les quiero contar es que dice, ¿verdad? Llegó una doctora, llegó una enfermera, la doctora le dijo, no, le dijo, usted está en manos de una eminencia. Y yo en mi pensamiento pensé, la eminencia es Cristo Jesús. Él es el que se va a glorificar en todo esto, que le va a dar la sabiduría a ese médico para hacer cualquier procedimiento, está bien, ¿verdad? Entonces llega otro, pero mire, cuando le pongan ese aparato va a quedar con mayor fuerza y que no sé, todo el mundo, ¿verdad? Dando ánimo. Pero el ánimo y el agradecimiento lo debemos de tener de Dios, porque no pasó más allá, porque Él proveyó para poder pagar una cosa de esa inesperada que usted no está esperando que llegue una enfermedad de esas, ¿verdad? Y hay que tomar la decisión ya, ¿verdad? De hacerlo. Entonces, como justos florecemos, entonces yo digo, Dios le ha dado una nueva oportunidad de vida, le digo yo a él, ¿verdad? Para que usted pueda terminar de concluir la educación de sus hijos, de verlos crecer, y el Señor lo va a sostener, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, ya pasó parte de la prueba, porque como les digo, las pruebas van a llegar, y como la palmera tenemos que ser flexibles y regresar a creerle que Dios es el Todopoderoso y que Él tiene control de todo. En su vida y en la mía, Dios controla todo y Él sabe por qué sucede cada situación. ¿Qué tenemos que estar? Bien parados en la roca que es Cristo Jesús, ¿verdad? Siendo los justos, para que el Señor esté atento al clamor que le hacemos día con día, ¿verdad? Y entonces que podamos ser como esa palmera, con raíces profundas, parados en esa roca, afirmados con fe en Él, ¿verdad? Entonces, un cristiano representa esa imagen con una figura de victoria en espíritu, porque nosotros crecemos, nos fortalecemos espiritualmente. Ya no debemos de ser como niños de leche, sino que de carne espiritual, ¿verdad? Y de ahí dice la palabra del Señor, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Qué es un cedro?
Los cedros son árboles admirados por su altura, belleza y larga vida. Es un árbol atractivo para parques. Crece lentamente, dice, y alcanza una altura de 10 hasta 20 metros. Son potentes, son fuertes. Mire que la gente, cuando usted le dice, ese mueble es de madera de cedro, uno piensa, es bueno, es duradero. O sea, y si usted va a comprar, comparado, ¿verdad? Los muebles que hacen ahora que son de cartón, con uno de cedro, nunca jamás. El cedro va, no, creo que nos morimos nosotros y queda allí el mueble, ¿verdad? Pero ahora los muebles, mire que con la lluvia que llegó aquí a mi casa, que yo les conté, vea, y glorifiqué también al Señor, que nos llegó la tormenta y se levantó el techo, ¿verdad? Y le cayó agua a algunos muebles que eran de esa cosa de cartón y todo se deshizo. Pero la mesa de cedro está parada, firmada, firme. Entonces él dice, el justo crecerá como el cedro en el Líbano. Ese cedro, también de eso hicieron la casa de Jehová. Salomón ocupó de ese cedro, ¿verdad? Porque él ocupó solo cosas preciosas, ¿verdad? Solo cosas de calidad para hacer el templo del Señor, ¿verdad? Entonces, ese árbol, ¿verdad? Tolera inviernos en zonas donde llueve muy fuerte, ¿verdad? Es ideal, dice, para plantarlo como él solo, ¿verdad? Y da belleza. Entonces, en el Salmo 29:5 dice, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Solamente la voz del Señor puede hacer eso. Porque el hombre no, porque es una madera apreciada. Entonces él nos está comparando que vamos a crecer como ese cedro si nosotros estamos afirmados en él. Entonces dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Usted como justo florecerá en la casa de Dios, como servidores, como personas que queremos agradarle al Señor y servirle cada día más, así como Él escogió primero a sus 12 discípulos y después a 70 para que fuesen a hablar del reino de los cielos. Y decía, ustedes tienen que decirle a la gente, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, Cristo Jesús. Y ellos andaban predicando el mensaje de salvación. Vida eterna que nos ha dado el Señor porque estamos plantados en la casa del Rey, en la casa de Dios, ¿verdad? Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Las flores son preciosas, amados, y hay plantas tan preciosas que dan diferentes flores, de diferentes colores las flores, ¿verdad? Hay unos que uno las admira, bueno, hay veces las veraneras que se ven tan preciosas en esta época, uno dice, qué bella es esa veranera, pero si está mezclada con diferentes colores, ¿verdad? Algo que ha hecho el Señor, solo Él ha podido hacer eso. Los tulipanes que existen en otros países que aquí no nos dan, ¿verdad? Pero usted va al volcán o va al lado del Cerro Verde y ve lirio, ve otras plantas que aquí abajo no se nos dan por lo caliente, pero en la parte fría sí. Entonces dice que van a florecer, vamos a florecer cada uno de nosotros. Entonces, si usted florece es porque está mostrando que está firmado en la roca de Cristo Jesús. Y dice en el siguiente, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Ay, cuando ya van pasando los años nos vamos marchitando. Pero su fe
debe estar fortalecida y reverdecida, así como decía la alabanza, verde estoy como la palmera, reverdecido en el Señor. ¿Estamos reverdecidos en el Señor? ¿Estamos verdes como la palmera? ¿Vamos a crecer como el cedro del Líbano o ya estoy crecidita, un poquito fortalecida, pero voy a seguir creciendo en él, ¿verdad? Entonces dice, estarán vigorosos y verdes. ¿Qué es tener vigor? Tener fuerza, mano. Lo que le estaba diciendo la enfermera y la doctora a mi yerno, ¿verdad? Me va a quedar con más potencia porque la pila, le dice, está nueva. Mire, ¿por qué? Porque los cablecitos van a darle la energía al corazón. Y gracias a Dios porque le dice, lo vamos a dejar de tal manera, le dijo, esa pilita le dura entre 10 a 12 años, le dijo, ¿verdad? Pero eso, le dijo, va a actuar cuando le dé el episodio de que se desconecta del nodo sinusal, ¿verdad? Que es el que le da la energía, ¿verdad? Y si se desconecta, entra en ese momento, ¿verdad? Así como las plantas eléctricas, ¿verdad? Que se va la energía y entra la planta a trabajar, ¿verdad? Una planta eléctrica, así es el aparatito, ¿verdad? Entonces se conecta y ya le da la energía al corazón. Miren, entonces así el Señor dice, vamos a estar reverdecidos, ¿verdad? Y vamos a fructificar en la vejez. Estarán vigorosos y verdes, dice. Tener vigor es tener fuerza, man. Y mire que cuando, digamos, en nuestro país, que solo 2 estaciones tenemos, el invierno y el verano, ¿verdad? En el verano hay veces la grama se pone algo como amarillenta y cuando llueve se pone verdecita y se tupe, o las plantitas se ponen bien hermosas porque hay vigor a través del agua, ¿verdad? La roca que es Cristo Jesús, que desprende esos manantiales de agua viva para cada uno. Y entonces dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Verdaderamente anunciamos que Jehová mi fortaleza es. Cuando llego a la prueba, cuando llega la dificultad, es mi fortaleza Cristo Jesús, y así lo debería de ser, amado. Para terminar, o sea, debemos de estar bien afirmados, creciendo como la palmera y fortaleciéndonos como el cedro del Líbano. Bendiciones a cada uno y espero que el Señor haya hablado a su vida y a la mía también en este momento. Bendiciones.